trinitaria con el Padre y el Espíritu Santo, y conocerlo en su humanidad, como Dios y como hombre, y conocer lo esencial de su obra. Entonces, les pido que me acompañen un poquito aquí a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Ya casi termino, porque no sea como la vez pasada que ese casi no llegaba. Capítulo 15. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, dice Pablo, el evangelio que os he predicado. O sea, qué cosa importante va a escribir Pablo aquí en este capítulo. Una declaración apostólica de lo que es el evangelio. No va a hablar cualquier cosa, va a hablar algo fundamental. Os declaro, hermanos, el evangelio, una declaración apostólica de lo que es el evangelio, el cual también recibisteis, o sea, el que recibió la iglesia primitiva, en el cual también perseveráis. Y subrayo esa palabra perseverar, que ya la encontraremos aquí en un ratito. Terminamos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, o sea, meramente una emoción del alma exterior, solo intelectual o emocional, pero no tocados en el espíritu para un nuevo nacimiento. Porque primeramente, vean, subrayo esa palabra, primeramente, acuérdense, hay algo que es primero, que es más importante, que es mayor, que es el fundamento que no puede ponerse otro. Cada uno mire cómo sobreedifica, pero ninguno puede poner otro fundamento. Entonces, ¿qué dice Pablo? Primeramente, esto es lo que es primero, esto es lo que debe ser primero en la iglesia, porque el Señor lo puso de primero en el lugar santísimo. La persona y obra de Cristo es lo que está entronizado, el arca con el propiciatorio, eso es lo que está en el lugar santísimo. Ese es lo primero. Entonces dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ahí está el arca. ¿Qué es lo primero? Cristo. Cristo. Solo debajo de esa palabra Cristo, ahí está la eternidad, su lugar en la Trinidad, su despojamiento, su encarnación, su vivir humano, su persona divina y humana. Cristo. Primeramente, Cristo. Ahora, claro, Cristo caminó sobre las aguas, muy bien, Cristo echó demonios, muy bien. Cristo multiplicó los panes, pero si no hubiera muerto por nosotros, por más que caminara otras 100 veces y multiplicara otros miles de panes y de peces, hiciera muchos otros milagros, pero no hubiera muerto por nosotros, no seríamos salvos. Entonces ahí está el propiciatorio. ¿Se da cuenta? La persona, Cristo, divino y humano, ese es el arca, murió. ¿Se da cuenta? Primeramente, todo empieza por acá. La persona divina y humana del Señor Jesús y su obra en la cruz, en la resurrección, en la ascensión. De eso nos habla el propiciatorio, nos habla de su cruz, de su sangre, pero también de su resurrección y ascensión para introducir su sangre en el lugar santísimo. O sea, cuando tú ves el propiciatorio, Él te habla de la obra completa del Señor Jesús, tanto de su muerte como de su resurrección e intercesión. ¿Ve? Como ofrenda y como sacerdote. Porque resucitó y ascendió, derramó el Espíritu. La sangre y el Espíritu.
Esas son cosas centrales. ¿Se dan cuenta, hermano? No importa si es la primera jornada, la segunda, la tercera, la quinta, la 22, la 42. Siempre hay que crecer en el conocimiento de Cristo. Un poco más de Cristo. Siempre el avance verdadero será un poco más de Cristo. Ese es el verdadero avance. Un poco más de Cristo. De su persona en su divinidad, en su humanidad y de su obra. Y lo principal de su obra. Aunque no haya hecho muchos milagros en Nazaret, sino unos pocos. No tantos como en Cafarnaúm. Pero murió. Murió también por lo de Nazaret. Murió por todo el mundo. Ahí empieza lo esencial, el fundamento. En esto la Iglesia tiene que arraigarse. En la persona divina y humana de Cristo y en su obra. Y esa obra está, primero, murió su muerte por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció. Aquí menciona varias de las apariciones. Dice, hermano, por ahí comienza el Evangelio. Ese es el fundamento, esa es la prioridad, eso es lo mayor, eso es lo primero, eso es lo que asegura el crecimiento legítimo y el avance legítimo de la Iglesia. La formación de Cristo. Amén. La formación de Cristo en nosotros. Entonces, estas cosas son importantes, hermanos. La hora es tarde. Vamos a parar por aquí. Solo termino con una cosa. En Hechos dice que la iglesia primitiva perseveraba en 4 cosas. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, cuando había que trasladar el campamento de una posición a otra más avanzada, empezaba primero por el primer montoncito que leímos allá, en el capítulo 5, el arca. Y tenía por dentro las pieles de tejones y por fuera el paño de azul. Los demás, todos tenían las pieles de tejones por fuera. La mesa la tenía por fuera y el azul por dentro, el carmesí por dentro, y los otros el azul por dentro. Y por fuera las pieles de tejones. Pero el arca tenía las pieles de tejones por dentro y el azul por fuera. El azul nos habla de la divinidad, de lo celestial, por eso el azul. El carmesí nos habla de la sangre, de la redención. Respecto de la mesa de los panes, ellos tenían por dentro que estar cubiertos por la sangre. Pero el arca tenía el azul por fuera. Así como antes el oro estaba por dentro, luego vino la madera, pero luego el oro otra vez por fuera. ¿Por qué? Porque él fue glorificado. De todos esos montoncitos, el montoncito primero, el de adelante, era el arca. Y esa tenía por dentro, sí, las pieles de tejones que nos habla de la humanidad, pero por fuera el paño de azul que nos habla de la glorificación del Hijo de Dios. Y ese era el que servía para saber, allá va el arca. ¿Dónde será el arca? Aquella que tiene el azul por fuera. Él es el primogénito que resucitó, él es el precursor. ¿Sí? Ya los demás vienen después. Ya llegas al lugar santo y frente a frente, al norte tenías la mesa de los panes y al sur tenías el candelero, que nos habla ya de la iglesia. Pero no puede haber iglesia sin cabeza. Primero es la cabeza, primero es el arca. Después viene la comunión unos con otros y el partimiento del pan, ¿ve? Que es lo que está representado por la mesa de los panes y el candelero, uno frente al otro, así, equivalentes. Y después, ¿qué venía? Las oraciones, o sea, el altar de oro del incienso. Eso es lo que representa las oraciones. Pero hoy en día hay personas que hacen oraciones con los musulmanes, con los budistas, ecumenismo, con los brujos.